David, para mí es un honor tenerte tan cerca. El primer vídeo que yo vi tuyo fue Ataques Psíquicos. Me lo he visto muchísimas veces. He seguido alguna de tus clases, también grabadas. Y el tema, como ya te comenté previamente, me gustaría que habláramos de los ataques psíquicos, porque es un tema bastante polémico. Bueno, la verdad es que hay mucha información, muchas cosas, sobre todo depende de la experiencia que cada uno ha tenido, ¿no? Porque no hay reglas para ello. A veces uno se tiene que basar solo en lo que le pasa a uno para poder definirlos y entender lo que está sucediendo. Pues te presentaré, David Topi, un escritor. Llevas la escuela también. Sí, la Escuela de Metafísica y Desarrollo Transpersonal. Y además, bueno, un buen conferenciante que llegas a muchísimo público, porque tengo que nombrar que muchísimos miembros del grupo mío mexicanos están al corriente de todo tu trabajo. Muy bien, me alegro mucho, para mí es un placer. Vamos a empezar. ¿Qué podemos denominar por ataques psíquicos? Bueno, a ver, claro, aquí empezamos con un tema muy genérico. Normalmente, si yo estoy hablando de ataques psíquicos, estamos hablando de que algo está causando disrupciones en tu sistema energético, en tu psique, en tu mente, en tu aura, en tus chakras, en tu sistema energético. Entonces estamos hablando de que algo, sea un medio mecánico, sea un ente no físico, sea una persona, está generando contra ti algún tipo de disfunción. Entonces eso básicamente es un ataque energético, un ataque psíquico o una manipulación energética. Claro, luego hay que entrar en quién, cómo, por qué, de qué forma, etcétera. Pero ataque psíquico, al menos tal como yo lo defino de forma muy genérica, pues para mis alumnos y demás, manipulación energética o influencia energética no deseada sobre tu sistema energético, psique y demás. Tú has estudiado muchísimo e investigado sobre este tema. Y una pregunta, ¿lo has podido experimentar personalmente? Claro, si es que yo no tenía muchas ganas de investigar este tema. Es que la cuestión es que uno lo recibe, entonces tiene que aprender el por qué pasa. A ver, ¿por qué uno recibe este tipo de cosas? Pues porque se mete donde no le llaman, o porque se pone a tocar temas a veces que en algún nivel pues parece que no tendrías que estar tocando o sacando a la luz. Entonces, pues bueno, cuando empiezas a tocar palos donde no hay que tocar, pues a veces hay cosas que se rebotan contra ti, ¿no? Entonces, no queda más remedio, tienes que aprender a buscarte, primero tienes que comprender de dónde vienen, cómo funcionan y por qué te están poniendo el sistema energético y nervioso patas arriba. Y luego tienes que aprender a técnicas de defensa energética y tienes que aprender otras cosas. Pero no es que uno una mañana se levante y diga, me voy a poner a buscar qué son los ataques psíquicos. Uno los vive en sus propias carnes y de ahí es cuando dice, me tengo que poner las pilas para entender qué me está pasando. Es al revés, claro. En este caso es la reacción a algo que uno ha sufrido. Entonces, ¿cómo podría ser un ejemplo práctico para saber que tenemos un ataque psíquico? Bueno, es que hay diferentes cosas que se pueden llamar ataque psíquico, depende de cómo lo enfoques. Simplemente que algo ya te manipule tu cuerpo mental y potencie en ti, por ejemplo, dudas o algo que te llevas a cuestas, ya se puede considerar ataque psíquico. Imagínate que tú quieres dedicarte a hacer algo y algo externo no quiere que lo hagas, pues nada más que manipulando, por ejemplo, las dudas que tú tengas en tu cuerpo mental para ello, tú te crees que son naturales, tú te crees que son tuyas, pero literalmente están manipuladas artificialmente, de forma que tú en tu psique, en tu forma de entender las cosas, está potenciando toda la parte mental negativa que hay en ti, como si te hubieran dado un potenciómetro, y tú literalmente dejas de hacer eso que quieres hacer porque te crees que algo en ti te está diciendo que no lo hagas. ¿Vale? Eso es una forma de manipulación mental. Hay formas de manipulación emocional. Uno puede tener un pequeño miedo a algo y ese miedo se puede potenciar al 500%, de forma artificial también, energéticamente, de forma externa,
de forma que tú estás siendo manipulado emocionalmente y algo que tú, pues aunque tuvieras un poquito de miedo, un poquito de, a lo mejor sale, a lo mejor no sale, cuando artificialmente o energéticamente eso está amplificado muchísimo y literalmente te piensas que eso nace de ti y literalmente dejas de hacer ese algo. La tercera fuente o la tercera forma, o por lo menos la que yo la que he experimentado pues también más cuando te metes en temas o con cosas que no gustan, es realmente ataques contra tu sistema nervioso, ¿vale? Esto a través de ondas de muy baja frecuencia y demás, pues literalmente te ponen los neuropéptidos patas arriba y tu sistema nervioso se revuelve. Entonces, ¿qué pasa? Pues te da fiebre, te dan vómitos, te dan malestares, náuseas. Una somatización. Claro, literalmente algo está atacando a tu sistema nervioso con, vamos a decir, ondas externas, sean entes o entidades. Vale, es lo que te iba a preguntar. Hay personas que también pueden causar ese tipo de disrupción por el poder psíquico que tienen, o sea, una torre de alta tensión dirigida contra ti o un satélite dirigido contra ti, ¿vale? Esto ya depende un poco de lo que hagas, lo que no quieren que hagas, o lo que sea. El tercer caso ya no es tan común, a no ser que, empieces a llamar demasiado la atención. Los dos primeros son los más normales, porque la mayoría de las personas, nada más potenciando sus miedos o nada más manipulando sus dudas o sus sistemas de creencias, pues literalmente se retiran, ¿no? O dejan de hacer aquello que estaban haciendo. Porque uno, entre otras cosas, piensa que eso sale natural en uno mismo. Luego piensa, ¿sabes la peli Matrix? Donde había pues este agente Smith tan famoso. Piensa que por otro lado todo el mundo es un potencial agente Smith cuando la gente o las personas no son conscientes de que pueden ser manipuladas. Entonces imagínate que tú, pues en este caso, no tienes ningún problema y eres capaz de sortear tus miedos o tus dudas y ser capaz de controlar tu sistema energético a nivel mental, a nivel emocional, a nivel psíquico, pero no saben que los demás que tienes alrededor no saben hacerlo, no pueden hacerlo. Por lo tanto, al final, manipulando a las personas de tu entorno terminan pagándote a ti. Porque no puedes luchar tampoco contra tu entorno. Cuando todo tu entorno está energéticamente manipulado sin que se den cuenta, pues ellos mismos te pagan el lucir. Entonces, pues son diferentes clases de cosas que llamamos ataques psíquicos y que, pues depende de dónde te muevas, estas cosas pueden suceder. Pero podríamos hablar generalizando de entes, David. En mi campo sí, porque yo soy terapeuta, yo me dedico a quitarlos de las aulas, a expulsarlos, me dedico a sanar la parte energética de una persona, entonces tengo que enfrentarme a entes no físicos para ello, pues a veces se rebotan, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué se alimentan estos seres? ¿De la baja? De energía, evidentemente, de energía con sustrato basado en el miedo, ¿no? Evidentemente el sistema energético del ser humano, cuando lleva mucha carga de energía, es basado en el miedo. O sea, a ver, me explico, el cuerpo emocional, cuando lo ves en una persona, son como nubes de colores. Nubes, es un cuerpo amorfo, ¿no? Se ven como diferentes nubes alrededor del cuerpo de una persona, más o menos hasta unos 10-12 centímetros de distancia de la piel. Entonces ahí puedes ver las diferentes formas energéticas y emocionales que una persona lleva a cuestas. O sea, una persona que lleva a cuestas mucho miedo, odio, rabia, envidia, celos o demás, es un entrecot con patatas a lo mejor para segundo tipo de entes, por decir algo, ¿no? Entonces, evidentemente, hay entes o parásitos que funcionan por pura resonancia. Es como las moscas a la miel, allá donde hay comida, allá se enganchan. Pero hay otros que vienen a mala leche porque tienen autoconsciencia, ¿no? Entonces, pues también, no solo ya es por alimentación o nutrición, sino también por pagarle los pies a otras personas. Entonces, pues a veces, cuando te enfrentas a según qué cosas, pues como tienen autoconsciencia o hay muchos niveles y jerarquías de este tipo de entidades, vale. Pues algunas pues van contra el terapeuta, por decirlo así. Entonces, estos seres llegan a desaparecer totalmente, estas entidades, o quizás también sea
un equilibrio que precisamos tener. Aquí tenemos que hablar de diferentes tipos de seres. Hay pequeños parásitos y larvas, que esto es una minducia, esto no tiene ningún problema. Vamos, te los quitas de encima porque es con pequeñas larvitas. Esto ni siquiera entra dentro de categoría de que te puedan atacar. Luego tenemos diferentes entidades autogeneradas. ¿Qué significa esto? Que a veces, imagínate que uno lleva una acumulación muy grande de ira, de rabia, de odio, no sé qué. Esto puede condensarse y tomar forma. Se puede convertir en pequeños entes, claro, que llamamos serpientes astrales, medusas astrales, quistes astrales, bueno, nombres que les hemos ido poniendo para entendernos entre nosotros. En nuestra jerga. Básicamente se convierten en pequeños entes que han nacido de la acumulación energética de uno mismo. Las hemos formado. Porque la conciencia, toda energía es consciente y aunque sea bajo un sustrato de miedo, de ira o de odio, esas entidades nacen de la acumulación de energía de uno propio. Estas se disuelven, es decir, como han nacido de una acumulación energética, se disuelven y se transmutan en, vamos a decir, éter neutro, ¿vale? Por tanto, este tipo de entidad termina desapareciendo por completo. ¿Qué sucede? Luego tienes entidades que provienen de egregores. Egregores son balsas de energía que la humanidad ha ido generando. Nosotros en cada guerra generamos egregores de violencia. En cada enfado se generan montones de energías para el sustrato etérico que rodea el planeta. De forma que porciones de esos egregores se pueden independizar y con una mínima consciencia, porque tienen parte de autoconsciencia, literalmente se convierten en entes que por resonancia acaban en el sistema energético de las personas que vibran a la misma energía de las que están hechos. Claro. Por lo tanto, eso también se disuelve, porque como pertenecen o han nacido de una acumulación energética que ha cobrado consciencia, literalmente las puedes disolver en puro éter, pura energía, puras moléculas sin ningún tipo de problema. Vale, esas son las fáciles. ¿Cuáles son las difíciles? Las que son entes por derecho propio, con conciencia propia, de otros planos, de otros niveles evolutivos, de otras, si quieres hablamos de otras dimensiones, por ponerle alguna terminología que entendamos. Estas no se disuelven porque son seres como tal, solo que tienen una polaridad evolutiva, vamos a decir, contraria a la nuestra. O da igual, simplemente se nutren de nosotros. Tampoco es que no es nada complicado, simplemente es que se nutren de la energía del ser humano. Estos los expulsas, los devuelves a sus planos o a donde pertenezcan, pero no los puedes destruir, porque es como, imagínate que se te cuela un vecino en casa, tú lo echas, pero tú no puedes destruir al vecino. Pues lo mismo, se te cuela un ente en casa, pues tú lo echas, pero es un ser real, por lo tanto no puedes matarlo, ni siquiera tiene sentido matar a un ente etérico o un ente de niveles superiores. Lo que haces es expulsarlo directamente de tu aura, de tu sistema energético, de tu casa. Eso es lo que hace. Con lo cual, si estos seres atacan a los que le robáis el alimento, por llamarlo de alguna manera, ¿se podría decir que son vuestros enemigos? Bueno, no, porque... No sé si he hecho bien la pregunta. Sí, no, tú piensas, ¿cómo crees que nos ve un tomate a nosotros? ¿Vale? ¿Nosotros qué hacemos? Comemos flora y fauna, ¿vale? Pues ¿qué hacen otros entes? Pues comen energía. Claro, ¿quién es el malo de la película aquí? Todo cumple una función en el universo. ¿Qué sucede? Que yo puedo elegir no ser comida para otros entes, igual que un ciervo puede elegir salir huyendo del lobo. ¿Me explico? Porque ser buenos y malos o positivos y negativos, que nos sirve para entendernos entre nosotros, no tiene lógica en la escala evolutiva, porque igual que los ciervos se comen la hierba, entonces el ciervo no es negativo para la hierba, porque la hierba se está comiendo y la hierba o las plantas son seres conscientes. Igual que los animales depredadores comen otros animales o comen hierba, el ser humano comemos animales y comemos plantas, pues otros entes se alimentan de nuestras energías. ¿Son positivos o negativos? Desde el punto de vista en el que estamos, para nosotros son negativos, para ellos no se consideran negativos. No hay ni una sola raza, especie o grupo ahí fuera que se consideren los malos de la película. Claro,
desde el punto de vista nuestro, sí. Nadie quiere ser usado, nadie quiere que su cuerpo emocional sea alimento, ¿no? de nada, pero básicamente no son enemigos, son lo que son. Directamente forman parte de lo que está pasando en este planeta desde hace milenios. ¿Y nos podemos proteger de ellos? Claro, si tú tienes un cuerpo emocional que no hay ningún tipo de energía asociada con sustrato de miedo, pues no hay nada donde se pueda alimentar. Es decir, ¿te acuerdas las pilas de la peli Matrix? Pues las pilas de la peli Matrix somos los 7.000 millones de humanos para algo que tiene un nivel superior, evolutivo y que no vemos, pero que está ahí. Evidentemente, nosotros, ¿cómo nos protegemos? Con un sistema energético limpio, conocimiento de lo que está pasando, porque cuando uno niega la realidad por no querer aceptarla, no es que la vayas a cambiar, es que simplemente te cierras los ojos a lo que llevamos 100.000 años o 200.000 pues viviendo, ¿no? Entonces, conocimiento de causa y luego sabiendo que el sistema energético, pues cuando no tienes nada de lo que pueda nutrirse, pues directamente no eres apetitoso. Claro. Sigue habiendo 7.000 millones de personas en el mundo que tienen un sistema energético bastante dejado de la mano de Dios y muchas veces directamente el hecho de que tú te trabajes a ti mismo y de alguna forma lees tu vibración, no respondas con energías de miedo y demás, literalmente te dejan en paz, porque hay otro en la calle al lado que ya sirve de alimento. ¿Qué pasaría? ¿Qué sería lo ideal? Que 7.000 millones de personas en este planeta dejáramos de nutrirles energéticamente, entre otras cosas, ¿no? Entonces, pero bueno, esto es un poco utópico, entre comillas, porque falta mucha información, da mucho miedo, básicamente es que da mucho miedo. Muchas personas se niegan o no quieren meterse en estos temas porque ¿a dónde me va a llevar? Yo no lo entiendo, porque la primera vez que yo me tuve que enfrentar a un ente de esto sin conocer demasiado bien dónde me estaba metiendo, puede ser un shock, pero bueno, es que no tienes más remedio porque lo estás viendo delante tuyo, ¿no? O lo estás viendo enganchado a alguien. Entonces, no tienes más remedio que meterte en estos temas y las cuentas de la realidad del planeta. No por no ver las cosas, no existen. Esto es como explicarle a una persona que no ha visto nunca los colores, que los colores existen. Puede que no te crea jamás de la vida, pero tú sabes que existen porque tú los ves. Esta realidad existe, ha existido siempre, pero aún cuesta mucho explicarla, aceptarla. Y mira que yo lo hablo con naturalidad, porque llevo tantos años lidiando con ello que no me cuesta nada hablarlo una y otra vez, pero en según qué entornos es difícil explicar que somos comida para otros niveles superiores. Porque, perdón, cuando te refieres que los has visto, físicamente hablando, ¿puedes dar una definición? Etéricamente, evidentemente, a no ser que... Pero los has visualizado. Claro, no, los ves con esto, los ves con la visión interna. A no ser que ellos reduzcan su frecuencia de vibración para entrar en el rango que tu visión ocular física puede percibir, no los ves, pueden estar en cualquier parte, pero tus ojos, nuestra visión física solo percibe un rango limitado de frecuencias lumínicas. Ellos están fuera, la mayoría de este tipo de entes pertenecen a planos o niveles frecuenciales fuera del rango que los ojos captan, que los sentidos físicos captan, pero tenemos sentidos extrafísicos. Pues es otro tema. Todo el mundo que quiera puede desarrollar un pelín de perfección extrasensorial, con trabajo, con limpieza, con 1000 técnicas, y se ven con la perfección extrasensorial, se perciben con lo que se llama pues visión interna, clarividencia, no sé, tampoco quiero usar términos que suenen demasiado místicos, pero todo el mundo tiene la facultad de percibir cosas más allá de lo que se mueve en el plano físico, y estos son facultades que se van despertando poco a poco. Entonces los ves etéricamente o energéticamente, por decirlo de alguna forma. Vale, pero ¿podrías definir etéricamente la forma que tienen? Es decir, si pueden ser larvas, formas de gusanos, de culebras, hay tantas categorías, o incluso de personas. Claro, puedes ver pequeños gusanitos o pequeñas larvas, ¿vale? Y usamos esos términos porque es lo que más se parece en el plano físico, que no es que sea un gusanito real de la tierra, es que tiene la forma.
Cuando estamos hablando de medusas astrales, no es que sea una medusa como las del mar, pero es que la forma energética tiene una cabeza y unos tentáculos. Lo más fácil es decir, parece una medusa. Pues mira, estamos hablando de medusa. Serpientes astrales, no es que es una serpiente, pero es que tiene una forma alargada, que tiene una especie de cabeza, una especie de lengua, y tiene un cuerpo que puede llegar a tener hasta 2 metros de largo. Entonces le llamamos serpiente. Cuando estamos hablando de quistes astrales, estamos hablando de bolas, como el quiste de grasa que tenemos todos. Las bolas. Pues le llamamos quiste porque energéticamente es una bola así de grande. Estamos hablando de flotadores astrales, estamos hablando de un flotador de piscina, ¿sabes? Hecho de energía negativa alrededor de una persona. Claro, las formas que nosotros vemos las asociamos a las formas que conocemos en el plano físico. Entonces, claro, les ponemos nombres de este estilo. ¿Sabes? ¿Y hay alguna zona especial del cuerpo que ellos sean más propensos a instalarse en esa zona del cuerpo? No, al menos no que yo sepa, es tan aleatorio. Allá donde se estanca la energía, allá aparecen, porque puedes tenerlos enganchados en los chakras, puedes tenerlos en cualquier capa del aura. ¿Qué sucede? Que el cuerpo emocional es la parte más, sobre todo la parte baja, la segunda capa o el cuerpo, el segundo cuerpo, es la parte donde se acumula mayor cantidad de energía con sustrato de miedo, ¿no? O con sustrato más negativo. Por lo tanto, es fácil encontrar este tipo de entes en la parte emocional. Pero simplemente porque es que las energías asociadas al miedo tienen una vibración muy baja. Y por lo tanto, ahí es donde hay más nutrición o hay más alimento. Pero en cualquier caso, incluso la séptima capa de la aura puede tener un mente enganchado. Si ahí tienes una forma mental negativa o se ha acumulado ahí la energía de la última pelea que tuviste con, yo qué sé, con tu jefe, por decir algo. ¿Sabes? Fíjate. Es bastante común, todo el mundo tiene cositas estas. Es muy raro que haya alguien que en algún momento de la vida no haya tenido alguna cosita de estas enganchadas. E incluso, David, cuando hablamos de temas de alcohol o drogas, obviamente, por lo que creo entender, somos presa más fácil. ¿Okay? Es más fácil. Cualquier cosa que a ti te haga primero perder el control de tu sistema energético, de tu psique, cuando estás bajo efectos de drogas o de alcohol, entre otras cosas, no tienes control sobre ti mismo, baja mucho la vibración. Entonces el hecho de que te baje tanto la vibración abre muchas puertas de entrada hacia tu sistema energético, puede causar fugas de energía en el aura, roturas, heridas, aperturas. Entonces eres presa mucho más fácil. Pero, ¿y no podría ser también al revés? Es decir, que este tipo de entidades también seducieran, por decirlo de una forma, a la persona a consumir drogas o alcohol. Es un círculo, pero primero has tenido que darles permiso, o primero han tenido que entrar en ti de alguna forma. Por lo tanto, tiene que haber una puerta de entrada para que se ancle. Aquí también podemos hablar de pactos, acuerdos y cosas raras. Aquí hay mucho tema para hablar, porque una persona puede hacer sus pequeños rituales o sus pactos, sus acuerdos con ciertos tipos de entes para conseguir según qué cosas. Pero bueno, un caso normal... Caramba, tema interesante. Sí, pero es ya un poco más delicado de explicar. Aún así, se te puede anclar un ente puede anclarse y literalmente puede provocarte comportamientos que tiendan a la autodestrucción de la persona, pero ha tenido que haber una puerta de entrada para que primero ese ente pudiera haberse anclado, porque normalmente si una persona tiene una energía alta, una buena vibración y una limpieza emocional, etérica y mental, es muy difícil, el octanaje de tu energía no va acorde a la vibración que requieren. Piensa que este tipo de entes, todo tipo, requiere una vibración, un sustrato bastante bajo. Tiene que haber una especie de superglue, ¿me explico? Sí. Si no hay una especie de superglue, es como que repelería. No hay punto, claro, no hay punto de anclaje, ¿no? Entonces tiene que haber por parte de la persona algo que las atraiga y que les permita ese anclaje. Y suelen ser, ya te digo, emociones o energías de muy bajo. Claro, evidentemente cuando ya la tienes, sí que puede, las que tienen mayor potencial, manipular emocional o mentalmente a la persona para generar más comportamientos, porque esto es como irte a la nevera y en vez de coger
la comida y cerrar la nevera es quedarte a vivir dentro de la nevera. Entonces, para que el ente se siga de alguna forma alimentando, genera más energía de la cual necesita, y por lo tanto la persona emocional o mentalmente se ve siempre autogenerando comportamientos que retroalimentan a la entidad pues, que lleva conectada con sus padres. Claro, antes estaba pensando que has dicho que incluso una pequeña fisura pueden entrar por algo ya sucedido en un pasado, a ver, que se ha acumulado. Toda rotura en el aura, toda fuga energética, toda capa de cualquier cuerpo que no esté bien sellada, bien fuerte, bien robusta, es susceptible de que sea puerta de entrada. No tiene por qué serlo siempre, pero es más fácil que entren a una persona que tenga una aura debilitada, unos cuerpos energéticos debilitados, que alguien que esté robusto, que esté sano. Evidentemente, esto además es un poco de sentido común. Cuanto peor estás energéticamente, más fácil es que atraigas y demás. También el entorno donde te mueves. Si te mueves en entornos sanos, limpios y más o menos normales, tampoco tienes que preocuparte mucho. Porque claro, esto no se trata de emparanoiarnos. Existir existen, pero una persona normal, con un sistema energético normal, no tiene por qué atraer ningún tipo de cosa. Otra cosa es que te muevas en sitios densos, negativos, cargados, claro. Y ahí entonces pues quizás es más fácil que algo pues pueda engancharse o ir pues a tu sistema energético, porque por resonancia detecte cierto tipo de energía que le interese como alimento. Claro, entonces cuando por ejemplo estamos en un ambiente que yo misma soy sensible y noto los ambientes densos y cargados. Entonces, ¿qué debes hacer? ¿Salir de estos ambientes? Cuidado, estoy hablando de casas normales como pueden ser familiares. Sí, y te digo, te puedes ir a cualquier supermercado o meterte en el metro y las personas que son sensibles no lo pasan bien. Aquí yo las tiendas, en rebajas, no voy. No me extraña. La cuestión es que es que aquí todo depende de cómo lo enfocamos, ¿no? Porque yo abogo siempre por lo que yo llamo la protección pasiva. ¿Qué significa esto? Que tú, si llamas con un cuerpo etérico perfecto, un cuerpo emocional a tope, limpio me refiero, y un cuerpo mental limpio, tú ya llevas 3 barreras de protección enormes. Sobre todo esas 3 partes, ¿no? Llevas un sistema energético fuerte y sano, pues tampoco te tienes que preocupar, porque ya tienes una vibración alta que ya de por sí repele o no es atrayente. Otra cosa es la protección activa, que en un momento determinado decidas ponerte una protección de burbuja, un octaedro, algún tipo de figura geométrica alrededor de tu sistema energético que te proteja temporalmente. Entonces, esto también es muy común, incluso hay decenas de libros de cómo protegerte energéticamente que te dicen, cuando vayas a un sitio tremendamente cargado, visualiza una burbuja alrededor tuyo. Sí. Lo más sencillo, esto lo explican, en todos los cursos. La pirámide del Reiki también. En todos sitios. Hay otras técnicas, ¿no? O hay diferentes figuras geométricas. Pero esto sería protección activa. Te lo quitas y te lo pones. Vas a un sitio que hace falta, creas algún tipo de protección energética y cuando llegas a casa se disipa. Tampoco te hace falta tener la burbuja en casa cuando estás con los tuyos. Pero yo literalmente, la protección activa se pone y se quita, pero lo ideal es tener un sistema energético sano todo el día, porque así ya no te tienes que preocupar de nada. Y la forma de tener un sistema energético sano durante todo el día, David, ¿podríamos empezar por la alimentación? Claro, cuerpo físico. Un cuerpo físico, una buena salud física, deporte, alimentación, hábitos normales, ¿vale? Sí, te digo que hay aquí extremos, pero hábitos de salud normales te proporcionan no solo salud física, sino salud etérica, porque el cuerpo etérico está tremendamente relacionado con el cuerpo físico. Si tienes una salud física buena, tu cuerpo etérico está robusto. Si tienes un cuerpo etérico robusto, tu cuerpo físico está bien.
Por lo tanto, salud física proporciona ya el primer nivel de defensa contra cualquier tipo de energía externa. Luego, cuerpo emocional sano, fuera miedos, fuera preocupaciones. Tenemos un montón de miedos que no somos conscientes. Hay que hacer una limpieza. Exacto, no somos conscientes, tú lo has dicho. Tenemos tantos miedos atrapados o emociones basadas en el miedo. A veces uno dice, la ira no es miedo. Bueno, la ira es una emoción con sustrato de miedo. Un enfado es una emoción con sustrato de miedo. Los celos, la envidia. 400 tipos, la preocupación, la tristeza, la melancolía. Bien. Todas esas emociones de bajo nivel. Eso hay que sanarlo. Has hablado de la tristeza, curioso, porque las personas que padecen diagnosticadamente depresión, ¿qué? Supongo que se puede hacer una combinación de decenas de causas energéticas. Nosotros con la terapia que yo enseño, con las técnicas de sanación que yo enseño, si tenemos que ir a averiguar, por ejemplo, alguien tiene una depresión, nos ponemos a hacer un diagnóstico del sistema energético. ¿De dónde viene esta depresión? Pues mira, tal chakra bloqueado, el taponamiento energético aquí, programas automáticos en la psique, 2 entidades enganchadas a no sé dónde, 5 formas emocionales negativas. Es que puede salir una lista de causas que es que no dices es una sola razón. Es que en un diagnóstico son 200.000 bloqueos causantes, por ejemplo, de una depresión. Entonces tienes que tratarlos todos. Sobre todo el cuerpo emocional hay que limpiarlo mucho. Y la tercera cosa, para terminar la pregunta de antes, es que tienes que tener un cuerpo mental fuerte. Eso significa conocimiento. Porque si tú no conoces cómo funciona este mundo, entras en miedo. Porque que tengo un ente. Claro, si tú conoces qué son, de dónde vienen, por qué, no bajas las defensas o los escudos mentales, no entras en miedo. Si no entras en miedo, no baja tu frecuencia de vibración y por lo tanto tienes 3 muros que te protegen. Por eso hay una frase que el conocimiento protege, que es 100% correcta. Cuanto más sabes, más protegido estás. Y no porque el conocimiento como tal sea quien te va a defender, que sí que forma parte de eso, sino porque vas a saber cómo reaccionar en todo momento, porque comprendes el porqué de las cosas que están sucediendo. De ahí que cuando uno sabe cómo funciona este mundo energético, pues literalmente tu cuerpo mental te está haciendo de barrera para que luego el cuerpo emocional no entre en miedos, en pánicos, en preocupaciones, eso no afecte luego a tu cuerpo etérico y termines teniendo el problema a nivel físico. Claro, si estás bajo de defensas, energéticamente hablando, cuando te juntas con... No es que te juntes, es que convives con esa persona que tiene muchísima ira, muchísima rabia, bueno, con una densidad muy baja. Tienes que estar altamente sano. Tienes que estar muy centrado, porque cuando uno se da cuenta de lo que se mueve en su entorno, pero se centra... Es que te engancha, ¿eh? Si uno quiere... Cierto, David. Si uno se mantiene atento y consciente a las energías de su entorno, puedes controlar tus reacciones emocionales y mentales de cara a las personas. Si uno no se da cuenta y se deja arrastrar por las dinámicas, es cuando te ves arrastrado a lo que lleve. Esto es como, imagínate en una oficina que está todo el mundo bien y de repente entra alguien con una energía y un buen humor terrible. Le sube el buen humor a todos. Correcto. Pero entra un cenizo por la puerta y como tú no estés pendiente y consciente, a los dos, a la hora, todo el mundo está de mal humor. Tú puedes evitar estos cambios energéticos si tú estás atento a lo que se mueve a tu alrededor. Bien. Y a cómo estás tú. Claro, es complicado, pero no es imposible. Bastante complicado, ¿eh? ¿No? Bueno, pero todo depende de autoobservarse y autocentrarse. Y autodisciplina. Autodisciplina y no dejar que las dinámicas de tu alrededor te saquen de tu tranquilidad, tu centro y tu punto de quietud, ¿no? Entonces, las personas que están siempre malhumoradas... Bueno, habrá de todo, ¿eh? Habrá quien lo haga por deporte,
Por vicio. Habrá que literalmente, claro, piensa que hay personas que literalmente llegan a tener un comportamiento patológico muy negativo, quizás por circunstancias de sus vidas que ya no saben ni de cómo darles la vuelta, ¿no? Pero terapia y formas de ayudarles a todo el mundo pues siempre hay. Evidentemente, una persona que es negativa por naturaleza necesita mucho trabajo interior para poder salir de ese negativo. Porque incluso todas esas entidades ya tan hechas también podrían venir de vidas pasadas, David. Bueno, claro, ¿sabes qué pasa? Que yo concibo el tiempo como simultáneo, pero bueno, es igual, sí. Presente, pasado y futuro coexisten, ¿no? A la vez, entonces hay cosas que saltan de líneas temporales de que nosotros llamamos pasadas y demás, pero sí, uno puede traer entes que provengan o que hayan tenido su inicio en lo que nosotros llamamos vidas pasadas. En lo que llamamos vidas pasadas. Vidas pasadas, sí, además nos entendemos así, aunque hablemos de tiempo simultáneo, pero sí. Sí, hay cosas que vienen literalmente arrastramos de otras encarnaciones. Y cuando entras en que no hay gente, físicamente hablando, y ya notas esa densidad, lo típico que se hace de limpiar, la limpieza energética de este lugar, me gustaría que me dieras tu opinión. A ver, hay muchas técnicas para limpiar espacios. Yo en mi casa la limpio energéticamente de vez en cuando. Aquí pues es un entorno controlado porque dentro yo y mi familia. Pero bueno, imagínate una consulta, una oficina, sí, un centro de terapias que cada 2 horas hay un nuevo paciente. Hay decenas literalmente de técnicas para limpiar energéticamente un espacio. Las hay que no usan ningún tipo de elemento físico, porque hay gente que limpia con sonido, por ejemplo. Hay gente que limpia con incienso. Con el incienso. O hay técnicas para limpiar directamente con la intención, la visualización o el trabajo con otros elementos o demás. Se pueden mezclar y además son recomendables para quien quiera mantener un espacio limpio. Si es tu casa y estás tú solo o tu familia, pues oye, sí, se va limpiando de vez en cuando porque vienen visitas o lo que sea. Pero no es tan preocupante. Lo preocupante es una oficina, un centro de terapias, un sitio donde pasan decenas de personas a diario. Pues eso deja muchos remanentes energéticos y eso sí que hay que limpiarlo. Igual que barremos y pasamos la aspiradora una vez a la semana, hay que limpiar energéticamente también, porque aunque no nos demos cuenta, el sistema energético que llevamos puede ir dejando remanentes. Tú invitas a tus amigos a cenar y cuando se van sus pegotes están en el sofá y no se los han llevado en su aura de vuelta. Esto pasa también. Sí. O si pasa en una casa, imagínate en una tienda, imagínate en un supermercado, en una oficina. Evidentemente eso se va creando egregores, va creando condensaciones energéticas que normalmente no se perciben o nadie les pone nombre, pero una persona entra en un sitio y dice, hoy me siento bien aquí, aunque no sepa explicar por qué, sí. Y otra persona en otro sitio dice, qué mal me siento aquí, y tampoco sabe explicar por qué. La diferencia es la limpieza energética del espacio, del ambiente y cómo es ese sitio. Además de que sea más bonito o sea menos bonito, pero esto ya es sí. No tiene nada que hacer. Y me ha venido una pregunta en cuanto a los animales, David. ¿Los animales también pueden llevar entes, culebras? Aunque sea quizás algo más sencillo que el del ser humano, también pueden tener todo tipo de cosas ancladas directamente. Yo no tengo mascotas, pero muchos de mis alumnos las tienen y les hacen limpiezas energéticas a sus mascotas. Yo no tengo, entonces no es un tema que haya investigado mucho, pero sí que muchos compañeros de la escuela literalmente limpian energéticamente a sus animales para también porque salen cosas. Los animales tienen chakras, tienen auras, tienen su parte emocional, entonces también pueden generar diferentes tipos de emociones y pueden tener también parasitajes. Entonces tú el consejo que nos darías para ser conscientes en cada momento, más o menos en cada momento, de cuando estamos bajando la densidad o para protegernos o para evitar,
¿Qué nos sugieres, David? Tienes que autoobservarte. Si uno no se conoce a sí mismo y no se da cuenta de cómo le está cambiando el humor, y no se da cuenta de por qué está de peor humor, de mejor humor, más denso, más negativo, más alegre, es que no hay otra forma de hacerlo. Tienes que autoobservarte qué me está pasando, por qué de repente me siento mal. Pues qué está pasando a mi alrededor. Anda, pues es que acaba de entrar alguien y parece que está cargado el ambiente más de lo normal, por decir algo, por decir algo muy común. Si no te autoobservas, si no te das cuenta de los cambios que se operan en ti por la influencia del ambiente, no puedes darte cuenta de nada. Si no te das cuenta, no puedes accionar, porque ya no se trata de reaccionar, se trata de tomar las riendas antes de que eso te suponga un problema. Tienes que accionar, tomar tú el control de la situación, en este caso de tu sistema energético, de centrarte, si quieres protegerte, y ya está, y ser consciente de lo que está pasando, ¿vale? Puedes ir en el metro, por ejemplo, y decir, ¿cómo está hoy el metro de energías densas? Pues oye, recojo mi aura un poquito con la intención, es decir, acerco hacia mí toda mi energía para que quede más cerca y menos expandida, y con eso pues estoy un poco más tranquilo energéticamente. Cuando llegue a casa ya expandiré el aura de nuevo, ¿no? La intención, la visualización... La visualización. Sí, es lo único que se requiere para ello. También pueden ir bien los mantras, posiblemente. Claro, es que depende de qué persona le funcionará una herramienta a otra, ¿no? Supongo que sí, supongo que sí. La verdad es que hay tantas formas de trabajar energéticamente. Digo, cada uno le llega a lo que necesita, siempre. Así que no tienes más que decir, bueno, yo quiero aprender de esto, ¿qué puedo hacer? Le pides al universo que te envíe información y te llegan 400 técnicas y 20.000 libros. Información no falta, otra cosa es que la gente queramos aprender o no, pero información no falta en este planeta en este momento. Pues a mí me gustaría que nos hablaras del trabajo que estás realizando en tu escuela. Bueno, básicamente la EMET es una escuela que enseñamos terapias energéticas. Yo doy cursos de metafísica para explicar cómo funciona este mundo de las energías, que entendamos el porqué de las cosas, y luego enseñamos técnicas de sanación a personas que quieren autosanarse, porque la idea o todo esto nació porque yo buscaba formas de encontrar un método donde yo no tuviera que depender de nadie para estar bien. Claro, yo decía, bueno, sí, tengo amigos terapeutas y fantástico que me haga una limpieza de vez en cuando, pero claro, yo quiero estar en casa y poder autotratarme. Entonces, a partir de ahí, pues fui aprendiendo formas de trabajar energéticamente hasta combinarlo y crear una herramienta que le hemos puesto el nombre de sanación akáshica, que se basa básicamente en autodiagnosticarte y autosanarte. Aprender a leer el estado de tu sistema energético y aprender a autosanarte. Porque claro, todos tenemos mucho potencial energético y si uno se puede bloquear a sí mismo, uno se puede desbloquear. Entonces, hay técnicas o hay formas de autosanación. Y eso es lo que enseño yo y básicamente llevo ya un montón de años haciendo eso. Formar a personas para que aprendan a hacerse sanaciones energéticas ellos mismos y mantenerse en buen estado, porque es que al final lo que uno requiere es estar en buen estado de salud, estar alegre, estar contento, estar sano, estar vivo, estar limpio, y eso te lo puedes hacer tú solo en casa, aprendiendo pues diferentes técnicas, diferentes formas. Nosotros enseñamos una y bueno, en eso estamos. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho la metafísica, entonces no es que solo enseñe la técnica, porque eso lo podría enseñar en unas pocas horas, sino que me paso 3 días hablando, explicando el porqué de la técnica, de dónde viene, cómo funciona. Entonces, siempre, al menos mis cursos son muy teóricos, son una parte de teoría muy grande, porque yo quiero que el terapeuta no se vaya diciendo tengo que hacer el paso 1 y el paso 2, sino que entienda por qué hay que hacer el paso 1 y por qué hay que hacer el paso 2. Para comprenderlo. Porque los bloqueos vienen de vidas simultáneas, o por qué algo que sucedió hace 500 años parece que me está afectando ahora. Entonces, bueno, yo le doy un enfoque muy teórico y muy metafísico porque a mí me gusta explicar el porqué de todo, entonces por eso se llama Escuela de Metafísica, ¿no? Básicamente. Pero lo que hacemos es técnicas de autosanación energética. Has dicho algo muy, muy interesante, ¿no? La autosanación. Y luego cabe añadir que sobre todo la disciplina y la constancia,
porque de cursos claro, hay muchísimas herramientas, hay muchísimas, y luego ni nosotros mismos no nos las aplicamos en absoluto. Eso es lo malo, que tenemos tantas herramientas a nuestra disposición que vamos picoteando de flor en flor y no nos quedamos con ninguna. Con ninguna. Yo me he formado solo en la que yo enseño prácticamente, porque es que no doy abasto para seguir investigando con ella. Pero claro, no tiene sentido, da igual en que te formes, cuando te formes en algo aplícalo, porque si no, ¿para qué te formas? Ya eso no puedes hacer nada. Nosotros como profes no tenemos ningún tipo de control. A los alumnos que vienen les enseñas lo mejor que puedes, cómo mantener su sistema energético limpio y sano, y luego ya lo vamos viendo. Luego cada uno, claro. ¿Y sabes qué pasa? Claro, a mí me encanta la forma en la que... Yo buscaba ser independiente. Para mí la independencia y la libertad siempre ha sido un valor fundamental. Yo quería algo que yo pudiera hacerlo en mi casa yo solo a cualquier hora del día y de la noche. Ya somos dos. Claro, sin depender de nadie. Entonces, por eso yo me enfoqué tanto en desarrollar una forma de autosanación que no dependiera de nadie más que de ti mismo. Y claro, con eso te bastas y te sobras. Pero vaya, que técnicas, 400.000. Y cuando te formas en una, pues uno tiene que tratar de usarla, porque si no, no tiene sentido. Sí, porque además has escrito bastantes libros. Sí, ¿sabes qué pasa? Que a mí me gusta mucho investigar, y todo lo que investigo lo publico. En mi blog hay 500 y pico artículos, hay 4 libros publicados, hay como 20 o 30 conferencias, ni idea. Yo es mi trabajo, investigar y publicar. A ver, intento aprender las cosas, comprenderlas e integrarlas, y cuando yo creo que las comprendo, entonces publico el artículo. Todo lo que voy publicando es porque yo estoy metido en ese tema en ese momento de mi vida, ¿no? Tampoco es, no publico nada que no haya estado investigando un poquito por mi cuenta, pero básicamente porque primero me encanta escribir y me encanta transmitir y comunicar, y porque forma parte de mi trabajo, ¿no? Mi trabajo, sí, es ser terapeuta o es enseñar terapias, pero básicamente mi trabajo es explicar cómo funciona la parte del mundo que no se ve, ¿no? La parte energética. A mí me encanta la metafísica y es una pasión estudiar y comprender el mundo que no veo, y a partir de ahí pues explicarlo a los demás. Si quieres hablamos de tu último libro. Sí, ¿cuál? ¿El yugo de Orión o...? El de la intuición. El poder de la intuición. Vale, ese es el segundo, sí, ese es el segundo que saqué. El poder de la intuición, pues ese es un poco un libro en el que yo durante mucho tiempo estuve trabajando el tema de las sincronicidades, porque mi vida era de risa. Es que llegó un momento en que no había una sola acción en mi vida que no tuviera un componente sincronístico. Por otro lado dices, madre mía, no sé si el universo me está haciendo esto como broma o para que estudie y escriba el libro, ¿no? Al final pensé, ¿será que me lo están haciendo para que estudie y escriba el libro? Y además que te empujan, ¿eh? Te van sí, empujan. Sí, ya te digo, yo pasé casi 2 años de mi vida que prácticamente cada página que giraba en un libro tenía un mensaje, cada anuncio de autobús yo le veía mensaje, cada situación que pasaba a mi lado tenía un componente sincronístico clavado. Entonces ahí me puse a investigar un poco, pues eso, los modelos que más o menos conocemos de creación de la realidad, cómo nuestras formas mentales y emocionales a través de la pineal también proyectan de forma holocuántica o de forma holograma la realidad que conocemos, el papel del subconsciente, cómo muchas veces nuestro subconsciente atrae hacia nosotros la realidad en la que nos movemos, y bueno, comprender un poco cómo se forma el día a día de las personas, ¿no? Porque a veces uno cree que no ha tenido nada que ver en el mundo que se encuentra ahí fuera, y es todo lo contrario. Hemos tenido todo que ver. Otra cosa es que lo sepamos, otra cosa es que haya sido a nivel subconsciente, otra cosa es que nos demos cuenta de lo que estamos proyectando al exterior. Pero cada uno tiene su propia realidad, y es la realidad que cada uno se ha construido dentro de una realidad macro y común. Todos los seres humanos co-creamos el mundo en el que vivimos, y cada uno co-crea a nivel más pequeñito su propia realidad, en los parámetros que la realidad macro nos permite fluctuar. Por lo tanto, tenemos el 100% del poder
nivel global para cambiar el mundo y mucho poder para cambiar cosas, bueno, aunque estás limitado un poco por ciertas realidades macro que nos engloban y afectan a todos, pero a nivel micro tú tienes también todo el potencial para cambiar tu realidad, porque energéticamente somos nosotros quienes las creamos. Y de ahí un poco pues nació todo el interés por estudiar ese tema y acabó siendo el libro del poder de la intuición. Pues no sé el rato que llevamos, no sé si... Ni idea, te lo diré por el móvil porque no uso reloj, David. Muy bien. Llevamos nuestra horita. Muy bien. Y ahora no me dejes. Cortamos la entrevista y espérate nada. Muy bien. Vamos a mirar que haya salido todo grabado porque esto es, bueno...